Bueno amigos, bienvenidos entonces al módulo 11 y 12 del curso de ArcGIS Pro, del curso especializado. Los materiales ya se les ha enviado a los grupos de WhatsApp, descárguenlo o ya lo habrán descargado, descomprímanlo y van a tener listo para seguir los pasos, en este caso, del profesor. Vamos a compartir, en este caso vamos a dar acceso para que comparta su pantalla el docente. Víctor, puedes compartir ya tu pantalla y también actívalo tu audio. A ver, ¿Qué tal? sí, sí, Buenas adelante, Víctor. tardes. ¿Se me escucha? Sí, sí, adelante. Perfecto. Entonces, el día de hoy vamos a tocar dos, eh, dos unidades. En este caso, la unidad 11 y la unidad 12. Y bueno, vamos a dar inicio. En esta primera parte de nuestra sesión del día de hoy, vamos a empezar hablando de los procesos de reclasificación de los modelos raster. Los procesos de reclasificación básicamente tienden a ser útiles. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando nosotros generamos a partir de ciertos modelos de elevación, eh, algunos parámetros no siempre tienden a tener los valores que nosotros necesitamos o no se apegan a los criterios que nosotros necesitamos. En este caso vamos a usar tal cual el modelo digital de elevación que les pasé. No vamos a hacer ningún subproducto ahorita, porque eso lo vamos a ver un poquito más adelante, en un ratito más. Pero ¿a qué me refiero? Muchas veces, por ejemplo, tenemos un criterio de clasificación que debemos seguir. Esto, ¿dónde lo podemos encontrar? Muchas veces viene en normativas oficiales, en manuales, en bibliografías, en distintos tipos de partes realmente en algún momento, o incluso alguna clasificación que nosotros mismos hayamos decidido o hayamos llegado a armar. Ahora bien, nos vamos a ir aquí en nuestro toolbox y esta es una, una ventaja que en algún momento me agrada de ArcGIS Pro. Y ahorita les voy a decir cuáles. Vamos a buscar la herramienta Reclassify, que básicamente la encontramos en la herramienta de 3D Analysis. ¿De acuerdo? Entonces le vamos a dar a reclasificar. Voy a hacer un poquito más grande esta ventana. Voy a decir un poquito más pequeña esta, para que la que se pueda ver sea esta. De acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a reclasificar? Recuerden que lo que vamos a o lo que se reclasifica siempre va a ser un raster. Llámese pendiente, curvatura, hill shade, sombreado, lo que ustedes quieran, ¿no? Orientación, incluso rugosidad, ¿no? Va a depender mucho. Entonces, simplemente colocamos aquí, puede serlo como yo lo estoy haciendo, que es jalando la parte de la capa. Fíjense, si yo simplemente jalo la capa y la coloco aquí, se coloca. Pero también puedo desplegar aquí la lista y me va a salir los raster que yo tenga, ¿ok? Ahora, ¿qué valor quiero aquí? Aquí me va a salir, siempre me va a tomar, y esto es regla, me va a tomar el valor en el que está dado el raster. En este caso, como son valores y el identificador es value, lo va a tomar como value. ¿De acuerdo? Fíjense que aquí lo va a tomar como value, entonces es lo que queremos reclasificar. En este caso son altitudes. ¿Por qué? Porque pues, es un modelo digital de elevación. ¿De acuerdo? En algún momento, simplemente como especificación, es LIDAR, está a 5 metros. Y bueno, fue descargado de una de las páginas que ya en algún momento vimos, ¿no? Anteriormente. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer? Anteriormente, en ArcGIS Desktop, ¿qué hacíamos? Habíamos el reclasificador, abríamos una pestaña que se llamaba Reclass, nos daba incluso el histograma, nos decía en qué y podíamos nosotros poner un rango. En este caso, fíjense, le vamos a dar aquí en Classify y vamos a empezar a clasificar. Fíjense que nos da una pestaña de clasificación, que realmente esto es algo bastante digámoslo así, óptimo. ¿Por qué? Porque ya nos da una clasificación eh, óptima. Digamos que esta clasificación automática que nos arroja el programa ya en algún momento puede ser utilizada. No es realmente necesario, a menos que obviamente su criterio de análisis así lo requiera,
Pero si realmente no tienen un parámetro de decisión o no tienen en algún momento ese lineamiento a seguir de parámetro de clasificación, bien podrían en algún momento dejar esta clasificación. Les voy a dar un ejemplo de algún trabajo que he estado trabajando. En algún momento estamos desarrollando una capa de índice de rugosidad justamente para esta misma zona. ¿Y qué pasa? En algún momento, después de cierto tipo de análisis, pues llegamos a la conclusión que podíamos llegar a trabajar con la clasificación que nos daba en automático ArcGIS-Pro, porque la vimos óptima. Pero bueno, los métodos de clasificación básicamente son los mismos. Está el método de rompimiento natural, el método de equal, el cuantil, el equal interval, el definidor de intervalos, el manual o el geométrico o el de desviación estándar. ¿Cuál es el más óptimo? No hay uno que sea óptimo. ¿Cómo lo identifico? De acuerdo a las necesidades de lo que tú vayas a en algún momento a trabajar. En este caso, va a depender mucho del análisis estadístico que hagan. ¿Por qué? Porque en algún momento el histograma que, que, que se genere o el histograma que en algún momento maneje la capa es lo que les va a delimitar qué tipo de método van a hacer. Pero bueno, a más profundidad esto, pues ya sería básicamente entrarnos en temas muy específicos de geoestadística. Pero bueno, esto es simplemente la parte por encima. El histograma y el análisis estadístico de la capa nos daría específicamente qué, incluso cuántas clases vamos a identificar y cuál sería el método más específico. Por ejemplo, haciendo el análisis del diagrama de Voronoi y todos estos, ¿no? El de dispersión y dependiendo del tipo del tipo de desviación y del tipo de acumulación, identificaríamos esto, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo le doy en cuantil y crezco, fíjense, me va a crecer las diferentes. Pero esto es algo muy importante. Fíjense, voy a cancelar el proceso. Le voy a dar en simbología. Fíjense, le voy a dar en simbología. Y esto es algo que yo les decía que me gusta de las nuevas herramientas. Y fíjense, aquí en simbología le voy a dar en clasificado. Y en clasificado le voy a dar, por ejemplo, cuantil y le voy a dar, por ejemplo, ¿qué les gusta? 21 clasificaciones. Ahí está, 21 clasificaciones. Fíjense. ¿Y qué pasa? Fíjense, me voy a ir nuevamente a Reclassify, voy a volver a reabrirlo. ¿Por qué? Porque aquí es donde viene la parte que yo les digo. Fíjense que ya no necesité en ningún momento colocar la clasificación. Ya no tuve que dar de clasificar ni siquiera en algún momento poner los datos. ¿Por qué? Ya la simbología está vinculada con el proceso de clasificación. Como en simbología lo coloqué en simbología primaria, le di clasificado, la herramienta de reclasificación toma esta misma clasificación. Y por ejemplo, si yo le quiero dar, por ejemplo, aquí en intervalo igual, y aquí le vuelvo a dar, quito, le vuelvo a cargar, esto sí tienen que hacerlo, ¿eh? Tienen que quitar la herramienta y volver a ponerla, le vuelvo a dar, ¿de acuerdo? Me da justamente me da el método que yo elegí aquí para clasificación y las mismas clases. Y ya nada más le daríamos en run y nos daría este mismo resultado. En este caso estamos hablando de una reclasificación de alturas. ¿De acuerdo? Entonces es importante identificar qué es lo que queremos. Dependiendo de la capa que estemos reclasificando, podríamos estar reclasificando, por ejemplo, pendientes, curvatura de terreno, rugosidad de terreno, dependiendo de cuál sea en algún momento su raster que estén usando, ustedes pues, ya de eso va a depender el resultado que les va a arrojar. Pero bueno, básicamente el proceso de clasificación es ese.
Ahora, con base en esto, hay realmente hay algún proceso más allá que también se llama álgebra de mapas, ¿de acuerdo? ¿Qué va a pasar? Vamos a buscar ahora la siguiente herramienta que se llama Raster Calculator. Recuerden que yo les dije que en algún momento las herramientas son exactamente las mismas. Recuerden que la plataforma no deja de ser ArcGIS, por ende, tiene que ser ArcGIS. ¿Y qué pasa con esto? Aquí hay diferentes cuestiones. ¿Por qué? Porque el álgebra de mapas va a depender mucho también de las necesidades de que estemos haciendo. Por ejemplo, tenemos operadores de operación, valga la redundancia, mayor que, menor que, igual, más, menos, igual, igual, and. Tenemos las condicionantes, ¿de acuerdo? Tenemos las expresiones algebraicas, absolutos, exponente, exponente base 10, exponente cuadrada, flotante, logaritmo base 10, logaritmo cuadrado, logaritmo natural, ¿no? Va a depender la raíz cuadrada. Y luego también vienen las funciones trigonométricas, tangente, cotangente, seno, ¿de acuerdo? Por ejemplo, estas se usan mucho las herramientas o los operadores trigonométricos se usan mucho cuando queremos hacer algún análisis estadístico de pendientes por el ángulo o en alguna cuestión que el terreno intervenga la cuestión de la inclinación. Se usan mucho estas. Y luego vienen las lógicas, ¿no? De diferenciame, haz una unión, haz esto, haz el otro. Pero, por ejemplo, ¿cómo puedo yo hacer una expresión algebraica? Muy, muy sencilla. Vamos a hacer dos. Selecciono mi capa, fíjense, selecciono mi capa y en este caso me voy a ir directamente solo a los exponentes, bueno, a los operadores matemáticos. Y le voy a dar doble clic. Ojo allí, cuidado. Si ustedes utilizan las teclas de su teclado, valga la redundancia, para colocar los operadores, no les va a funcionar. ¿Por qué? Porque no, el programa y más que nada el algoritmo no les va a detectar que están utilizando un operador. Realmente tienen que usar estos que están aquí, darle doble clic a esto que están aquí, ¿de acuerdo? Fíjense que me marca que está mal, ¿por qué? Porque ya puse un signo y no he puesto el parámetro de referencia. En este caso, ¿cuál va a ser el parámetro de referencia? Bueno, que quiero, por ejemplo, le voy a poner aquí 500, menor o igual a 500, fíjense, le voy a dar aquí y le vamos a dar aquí, le vamos a dar ejemplo 1. Ahí está, ejemplo 1, y vamos a correr. Ok, vamos a ver, marcó un error. Permítanme. Ok, la expresión. Vamos a volver a darle. Vamos a dar aquí. Y la vamos a guardar en otro lado. Para que la pueda guardar. Ahí está. Y nuevamente vamos a colocar nuestro operador. En este caso le vamos a poner aquí. Y le vamos a poner igual 500. Vamos a esperar que corra. Y ahí está. Fíjense, me dio las áreas menores a 500. ¿De acuerdo? Pero esto, como les digo, depende mucho también de qué es lo que necesiten. Muchas veces hay un proceso que se llama el análisis multivariado o multicriterio. Esto es como que un análisis básico del multicriterio que nosotros realmente podemos llegar a identificar. Por ejemplo, si yo le pongo ejemplo 2, voy a cambiar mi operador. Le voy a poner, por ejemplo, este. Y ahora le voy a poner, por ejemplo, 1000. Y corro mi ejemplo. Fíjense. Dependiendo de qué es lo que tengamos, fíjense cómo cambia. Menores o igual a 1000, cambia, o sea, solamente, y aquí nos podemos dar cuenta
que solamente estas áreas, o sea, después después de esta área, es donde nos está identificando, o sea, nos está identificando este rango de aquí, ¿de acuerdo? Entonces, hay que, esto básicamente depende de los análisis que necesitemos. Podemos hacer en algún momento operaciones entre las mismas. ¿A qué me refiero? Puedo yo agarrar la capa que hicimos uno, voy a poner aquí, por ejemplo, ejemplo 3, ¿de acuerdo? Y yo la puedo sumar, por ejemplo, a la capa 2, fíjense, ahí está. ¿Y qué me va a dar? Me va a dar el resultado de la suma de ambos. Fíjense, ahí está. O sea, me dio los valores que están menores a 1000 y entre o menores igual a 1000. Entonces, eso es en algún momento esa combinación que podemos llegar a hacer. Puede ser que en algún momento ustedes tengan la necesidad de extraer ciertos valores y que estén combinados. Entonces, esto es como que una herramienta muy rápida y muy básica que asemeja hasta cierto punto un análisis multivariado y muy puede llegar a ser. ¿De dónde sale el análisis multivariado? Básicamente depende mucho de qué criterios estemos utilizando. Por ejemplo, hay normativas en México, voy a poner el ejemplo de México, que te dicen a qué distancia debe de estar, por ejemplo, un vertedero de basura de las zonas urbanas, de las zonas escolares. Entonces, ustedes ubican el punto con un punto, por ejemplo, el vertedero, y empiezan a hacer la selección de, por ejemplo, en diferentes capas, bueno, cuáles zonas urbanas están a tal zona, cuál esto, cuál es, y así van poco a poco. Y al final corren otra herramienta. Pero bueno, una vez ya visto esta parte, voy a desactivar estas capitas para que no nos molesten, ¿de acuerdo? ¿Y qué vamos a ver ahora? Vamos a hablar un poquito de la parte de las interpolaciones, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque aquí es en este punto donde muchas veces tenemos esa duda de decir, bueno, ¿qué es lo que qué herramienta puedo llegar a usar? Vamos a ver si nos arroja la carpeta aquí de interpolación. Y si no, la vamos a buscar directamente. Vamos a buscarla entonces. Vamos a ver a 3D análisis. Raster interpolation. Fíjense. Vamos a hablar básicamente de las más comunes, ¿de acuerdo? Y la primera que encontramos es el IDW. La herramienta IDW, que básicamente quiere decir ponderación a distancia inversa, por sus siglas en inglés, utiliza un método de interpolación que nos va a dar una estimación básicamente de los valores de las celdas, en donde nos calcula un promedio de los valores de los puntos que nosotros en algún momento demos, de las muestras en algún momento la vecindad, digámoslo así, la cercanía que tiene a cada celda del procesado. Cuanto más cerca estén esos puntos de muestreo, esos puntos de interés al centro de la celda, pues mayor influencia va a tener y mayor resultado nos va a tener. Digo, ese es en el caso del IDW, que sería la ponderación a distancia inversa. La otra, que en algún momento también se procedimiento geoestadístico, un poquito más avanzado y un poquito ya más específico, que genera una superficie estimada pues, a partir de un conjunto de puntos de dispersión, que ojo, el IDW no utiliza el valor Z, el Kriging sí. Por eso, en algún momento, el Kriging, ojo, nos ayuda o es la predilecta o la que muchos llegamos a utilizar cuando trabajamos valores de lluvia o valores de calor para isoyetas o isotermas. ¿Por qué? Porque en algún momento, ¿quién utiliza el valor Z? ¿Quién del conjunto el valor Z? Si usan Kriging sin valor Z, no estarían realmente utilizando el 100% o no estarían utilizando de la mejor manera la interpolación Kriging, porque el Kriging neta
no es que netamente o 100% utilicen gray, pero sí influye mucho la utilización del Z, del valor altitudinal dentro de esa parte. Entonces, básicamente, para que se entienda un poco la parte del valor Z, el Kriging le pone un poquito más de interés o le tiene más injerencia el valor Z que, por ejemplo, el IDW. El IDW no es tan necesario. Entonces, básicamente, antes de usar el Kriging, ojo, hay que hacer este análisis geoestadístico que yo les decía del comportamiento espacial de los datos, sobre todo del Z, para que en algún momento podemos llegar a estimar este valor que nos va a generar la superficie. Entonces, ahí es donde entra los procesos de geoestadística de, el diagrama de Voronoi, la parte de lo que es las ecuaciones de primer grado, segundo grado, dependiendo, ¿no? Pero bueno, muchas veces tendemos a usar procesos de caja negra, que el proceso de caja negra simplemente es, llego, coloco mi capa, coloco mi valor Z, coloco mis datos, dejo todo lo demás tal cual, le doy color y me generó mi interpolación. Eso es un proceso de caja negra. Pero realmente los procesos de interpolación o estas herramientas de interpolación, antes de aplicarlas, necesitamos o se necesita rigurosamente tener un proceso de geoestadística, un proceso de análisis, porque si no, al final de cuentas no estaríamos hablando o no estaríamos entendiendo realmente qué nos está dando aunque por ejemplo estemos desarrollando procesos de isoyetas, realmente, o isotermas, que son los más comunes que se realizan con el Kriging y con el IDW, entendiendo qué es lo que nos está arrojando, ¿no? La otra es el natural neighborhood o el vecino más cercano o el vecino natural, como lo quieran identificar. Pues básicamente, esta nos va a identificar y nos va a encontrar el subconjunto de muestras que nosotros le estemos colocando más cercanos al punto que nosotros querramos. Por ejemplo, si yo tengo un punto aquí, por ejemplo, me va a identificar los valores más cercanos dependiendo de qué valor tenga este punto. Si este punto que yo pongo aquí, por ejemplo, tiene altitud, bueno, este punto que yo coloqué aquí me va a identificar el vecino más cercano, todos los puntos a su alrededor, tanto izquierda, derecha, arriba, abajo y en diagonal, el hecho de lo que tenga más cercano de valor o igual. ¿De acuerdo? Entonces, ese es un poquito de cómo funciona el, el, el interpolado de vecino más cercano. Básicamente es eso. O hay en algún momento más literaturas que lo conocen como el de robo de área, porque hagan de cuenta que agarra los valores de lo más cercano que tiene y como que lo imita o como que se apropia de ellos y por eso el nombre de robo de área. Otro es el spline. El spline básicamente utiliza un método de interpolación que nos estima los valores utilizando una función matemática que minimiza ciertas curvaturas en general de la superficie. Ojo, el spline está utilizado o está normalmente enfocado a las cuestiones de terreno. Pendientes, rugosidad, curvatura, depende de qué quieran interpolar. Por ejemplo, si tenemos puntos levantados con un GNS y vamos a delimitar, por ejemplo, pendientes, el spline sería maravillosamente para generar eso. ¿Por qué? Porque nos hace, minimiza esa curvatura de la general de la superficie, de lo que básicamente va a resultar una superficie un poquito más suave. Y va a procesar exactamente los puntos de entrada. Por eso hay que también tener en cuenta qué afinidad, ojo, no qué aplicación tiene cada una, sino qué afinidad tiene cada una de las interpolaciones que estamos trabajando. Por ejemplo, para lluvia, yo utilizaría como punto importante, como punto principal, la parte del Kriging. ¿Por qué? Por el proceso de altura. Pero si no tengo el dato de altura, el que supliría al Kriegen ojo, para lluvia sería el IDW. En algún momento para terreno
utilizaría yo la parte del spline. ¿Por qué? Porque en su proceso o en su este en su algoritmo, perdón, tiene esa parte de que genera o trabaja mejor con los procesos de terreno. Vamos a trabajarlo hasta el spline, que son como que los más utilizados, estos cuatro primeros, porque de ahí está el spline con barrera, el de topo a raster. El de topo a raster, ojo, ese sí es básicamente el topo to raster, es como que el idóneo para ir de curvas de nivel a un modelo digital de elevación. Lo vamos a mencionar porque realmente lo veo óptimo. El topo to raster o de topo a raster básicamente utiliza una técnica que interpola los valores o que diseña específicamente para crear superficies con mucho mayor precisión, ya sea de drenajes, de pendientes, de altitudes o de cualquier otro identificador de superficie, cordilleras montañosas, cursos de agua, curvaturas, niveles de entrada, sea cual sea el identificador de terreno. El topo to raster sí realmente el topo to raster sí está específicamente diseñado para trabajar datos de terreno. No, no es correcto trabajar datos, por ejemplo, que no sean asociados a terreno, que en algún momento tengan, que no sean asociados con el terreno. Para Topo to Raster sí o sí es necesario que nuestro dato esté asociado al factor terreno, sea cual sea la característica, pero que esté asociado. ¿Por qué? Porque en algún momento está diseñada esta herramienta tal cual para eso, para tener esa parte. Pero bueno, tomando en cuenta esa parte, bueno, ahora vamos a ir ahora sí, una herramienta muy específica que me gusta mucho, que es el Spatial Analysis Tools, que lo encontramos más aquí abajo. El Spatial Analysis Tools, nos vamos a ir exactamente a la herramienta de Surface. Y en Surface vamos a encontrar herramientas en las que podemos crear cierto tipo de propiedades de terreno. Vamos a trabajar también muy comunes, vamos a trabajar la parte de pendientes, vamos a trabajar la parte de hill shake y la parte de curvatura. ¿Por qué? Porque aquí, y la parte de contorno, ¿de acuerdo? Porque también hay, por ejemplo, las herramientas para cuencas visibles, un montón más de propiedades del terreno, pero que ya son un poquito más aplicables. Ahorita vamos a ver las que se trabajan como que más a menudo. Vamos a empezar con la dependiente. ¿Qué lo dice su nombre? Nos va a arrojar una tabla o un shape de pendiente. Simplemente ponemos aquí el raster. Ojo, aquí siempre es recomendable trabajar con el fill, ¿de acuerdo? ¿Y cómo saco el fill? Eso es importante. Creo que no hemos llegado a ver cómo sacar el fill y lo vamos a agregar ahorita. Es muy sencillo. Vamos a irnos a la herramienta Hydrology y el fill. El fill es la herramienta que nos ayuda a rellenar esos espacios, esos que se les llama comúnmente sumideros, que realmente no son espacios sin datos, sino son espacios en los que no hay una interpolación como tal. Ojo, hay datos dentro de todo este píxeles que tienen ceros y unos, y hay datos que tienen o ND o NA. Esos datos de NA que no traen ningún tipo de interpolación, este fill nos ayuda en algún momento a rellenar con un dato de interpolación y que el error de esos espacios minimice, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que ya hacemos el fill, ahora sí corremos el slope. Bueno, las herramientas de terreno. Aquí elegiríamos, en este caso, voy a elegir le daríamos un nombre de salida. Aquí también el mensaje de salida va a depender de en qué lo quieran, en grados o en porcentaje. El estudio que estén haciendo les va a identificar a ustedes qué es lo que necesitan. A lo mejor su análisis, oye, pues es que necesito por ejemplo, para parámetros morfométricos de la cuenca,
Cuando trabajen la curva isométrica les pide que lo hagan en grados, no en porcentaje. Entonces, allí le determinan cómo, ¿no? La necesidad del análisis les va a identificar esto. ¿De acuerdo? El Hillshade o el de sombras, ojo, el de sombras, nos va a dar ciertos parámetros. Este sí lo voy a generar, lo voy a dar aquí. Este sí lo vamos a generar para que ustedes puedan ver. Ahora, aquí dos parámetros muy importantes, que es el azimut y el de altitud. Estos dependen de un principio óptico que es básicamente como que tuvieran una linterna en un globo terráqueo. Mientras más muevan la linterna o la inclinen o la acerquen o la alejen, va a depender la iluminación del terreno. Y es como se va a identificar. Los valores estándar son 315 y 45. A partir de allí ustedes pueden jugar dependiendo también. Y van a decir, es que insiste mucho en eso, sí, pero al final de cuentas eso es lo que determina las necesidades del análisis que estés haciendo. A lo mejor tú necesitas un hillshade con 300 y a lo mejor 90 grados o 30 grados, y es para poder analizar. Pero al final de cuentas, en 315, 45, que es en algún momento el general, nos va a arrojar esto. Y dependiendo de la calidad de la resolución espacial de nuestro raster, es la definición que les va a dar su hillshade. Normalmente esto se aplica o se utiliza para análisis morfológico, análisis de terreno, análisis superficial o identificación de zonas dependientes. Tiene mucho juego o tiene mucha cuestión en la parte del análisis de terreno. Pero bueno, vamos a irnos bastante más rápido y ahora sí vamos a pasar a nuestro siguiente ejercicio o a nuestra siguiente unidad, que básicamente es la parte del Model Builder. Voy a borrar estas que tengo aquí para quedarme solamente con el de vegetación, para que no nos entorpezca. Voy a cerrar también este y voy a cerrar también este y este también. ¿De acuerdo? Voy a activar el de vegetación. Esta es vegetación para todo el estado. ¿De acuerdo? Y vamos a irnos directamente a la herramienta de análisis. Aquí en la herramienta de análisis, fíjense, nos vamos a ir a Model Builder. Aquí en Model Builder, una vez que ya se nos abre el Model Builder, hay que ir agregando los datos de nuestro proyecto. ¿Y cómo los agregamos? Simplemente los vamos corriendo. Fíjense, simplemente vamos dependiendo de aquí, de cuántas capas tengamos aquí, es lo que vamos a ir agregando. Pero también podemos agregar la parte de las herramientas. En este caso, por ejemplo, vamos a buscar la herramienta de buffer. ¿De acuerdo? Vamos a utilizar esta herramienta. Fíjense, ahí está. Me salió la herramienta buffer. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer ahora? Simplemente conectar. ¿Y cómo conecto? Le doy clic a mi capa y le doy clic a la otra capa. Ahí está. Y el dato de la herramienta. Y al final de cuentas, lo único que nos queda, o la única cuestión que nos queda es el cambiar los parámetros de la herramienta. Ahora, del mismo modo que en algún momento ocurre al ejecutar la herramienta de geoprocesamiento directamente de la herramienta, abriendo la herramienta, el panel o directamente abriendo el panel de geoprocesamiento, la herramienta de Model Builder tiene parámetros obligatorios y opcionales. Que en algún momento la herramienta va a hacer que hay que hacer doble clic en la herramienta de geoprocesamiento. ¿De acuerdo? Input Future, fíjense. Le damos clic y damos el Input Future. Y simplemente agregamos. ¿Qué queremos? La de vegetación. O, en este caso, vamos a agregar la de vegetación de model variable de model. Ojo, queremos que nos dé un buffer, que nos dé un lineal, distancia. Le vamos a dar, por ejemplo, 300. Le vamos a dar, por ejemplo, en
kilómetros, ¿de acuerdo? Y esto es como les dije, esto es tal cual como que estuviéramos trabajando la herramienta aquí. Le damos en OK. ¿Y aquí qué vamos a hacer? Simplemente le vamos a dar en parámetros para definir los parámetros de salida. ¿De acuerdo? Esto se mostrará, nos va a salir esta P aquí encimita que nos indica que se trata de un parámetro del modelo. Ojo, siempre hay que darle esto para que el modelo identifique que es un parámetro del modelo, valga la redundancia. Y también aparece una marca en la superficie, justamente junto a todos los parámetros que le dimos aquí. ¿De acuerdo? Una vez que ya tenemos todo esto, simplemente le daríamos en run y estaríamos ejecutando. Entonces, básicamente, digo, este es un modelo muy, muy sencillo que en algún momento, nosotros podemos llegar a armar, pero no, no necesariamente tiene que ser tan sencillo, ¿de acuerdo? Puedes ver modelos sumamente complicados con más de una variable, con más de una capa, que en algún momento tengan más de una sola respuesta y que corran al mismo tiempo. Esto básicamente se trata de automatizar estos procesos, ¿no? Y que en algún momento pueda llegar a identificar. Y obviamente cuando creamos, por ejemplo, las variables, podemos hacerlo desde parámetros, por ejemplo, fíjense, ¿no? O incluso agregarle las etiquetas, renombrarlo, depende qué es lo que querramos y cómo es a identificar, ¿de acuerdo? Pero bueno, esto es muy, muy sencillo porque realmente, como les digo, también la herramienta Model Builder, para entenderla, necesitamos adentrarnos solamente en ella, específicamente más a fondo de cómo es todo el comportamiento para entender realmente. Pero esto es básicamente un ejercicio muy básico de cómo funciona el Model Builder, ¿no? Si ustedes se fijan, tenemos la estructura básica, tenemos una variable, tenemos una herramienta y tenemos una respuesta, ¿de acuerdo? Que ya va a depender de las necesidades. Y también el buffer, o sea, en este caso, la herramienta que utilizamos, pues va a depender de eso, de qué. Pero bueno, vamos a pasar muy rápido a la parte de preguntas. A ver si en algún momento hay alguna. A ver. Para clasificar, ¿se puede hacer con algún archivo o comando para que clasifique por rangos establecidos? Sí, por supuesto. Podemos establecer por ejemplo, aquí está el reclassific by table. Esta, yo le agrego aquí la tabla de reclasificación. Ojo, que tiene que ir en modelo TXT o en modelo ASCII, ¿de acuerdo? O en CSV. Y me va a reclasificar. O sea, yo puedo meterle una tabla de reclasificación, por supuesto. Yo no lo recomiendo mucho. Si tienes, al final de cuentas, si tienes un criterio de reclasificación, lo puedes hacer también aquí. Metes tú aquí manualmente o cargas aquí la rampa de reclasificación, que aquí también buscas la rampa de reclasificación y lo puedes hacer exactamente igual que en algún momento reclasificación por tabla. Sí, al menos el análisis estadístico básico de las variables de generación, de los variogramas, exacto, el semivariograma, el diagrama de Voronoi, todos estos, ¿no? Antes de llegar a entender qué interpolación voy a usar. Porque muchas veces nos vamos a la parte de lo que es el proceso de caja negra de solo. Y muchas veces no entendemos el trasfondo que tiene la herramienta de interpolación de exploración de datos. Nos saltamos, y digo nos saltamos porque yo muchas veces cuando inicié también hacía procesos de caja negra porque no entendía los procesos de interpolación, pero pues con el tiempo, con la experiencia vas entendiendo que antes de tú hacer el proceso de la herramienta necesitas un proceso de exploración de datos
para entender qué datos vas a utilizar y cómo vas a utilizar esos datos. Pero bueno, por hoy vamos a dejarlo aquí y nos veríamos en la siguiente sesión. Bueno amigos, ya el video les envío el día de mañana, también les reenviaré los materiales. Ya de esta clase sí va a haber tarea, así que ya también se les va a dar tiempo, ¿ya? No, sí se han registrado en la lista, así que ya nos vemos entonces el día jueves, amigos. ¿Está bien? Ya bueno, estoy enviando nuevamente el link de la lista. A ver, voy a reenviar nuevamente ya. A ver, a todos. Ahí está. He reenviado el control de asistencia y ya regístrense, amigos, los que no se han registrado. Y nos vemos el día jueves, amigos, con la siguiente tema, con la siguiente clase. Ya, mañana envío el video grabado con los materiales. Buenas noches con todos. Nos vemos.